Vamos a continuar con el estudio de la palabra. Voy a retomar, hermanos, donde me quedé el estudio pasado. Estamos en Mateo capítulo 26. Y antes de entrar a la cena del Señor, ¿verdad? Vemos en todo este pasaje que veníamos viendo desde el versículo 25, y voy a leer y dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro, y le dijo: tú lo has dicho. Y bueno, voy a mencionar un poco de lo que vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Y vimos que estaban por celebrar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Ya vimos en qué consistía, ¿verdad? En el tiempo que consistía esta celebración. Pero vemos que Jesús hizo un anuncio que puso a todos como muy inquietos, y él dijo que uno de los que estaba sentado a la mesa con él sería quien lo entregara, ¿verdad? Entonces todos comenzaron a preguntarse: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Y entonces Judas, que era él, ¿verdad? Yo creo que como para querer engañar o pasar desapercibido, también él se vio obligado, aunque él sabía que él era, a preguntar: ¿soy yo, maestro? Y es lo que estamos viendo en este versículo 25. O sea, Judas, imitando la conducta de todos los demás para que nadie se diera cuenta que él era el que lo iba a entregar, también le pregunta a Jesús. Y Jesús le responde a él y le dice: tú lo has dicho, ¿verdad? Si Judas no hubiera dicho a Jesús lo mismo que los otros, pues se habría vuelto muy sospechoso, y entonces hasta ese momento Judas quería aparentar, Judas quería fingir, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces él imita esta situación de repetir y preguntar: soy yo, ¿verdad? Imita la conducta de sus compañeros. Y entonces, y le dice a Jesús aparte: maestro, soy yo, maestro, ¿verdad? Todavía usa ese adjetivo, cuando verdaderamente vemos que que Judas no veía a Jesús como un maestro. Ya en este punto, Judas estaba muy decepcionado de Jesús, de que Jesús no era como él creía y como muchas personas creían que vendría a ser, ¿verdad? Pero tuvo ese atrevimiento de decir: maestro, soy yo, maestro, ¿verdad? Como para reforzar una lealtad, pues que era fingida, y que él, aún en esa gran incredulidad, creía que Jesús no se daba cuenta. O sea, que podía engañar quizás a Jesús. O sea, tanta era ya su decepción sobre Jesús, que él no pensaba que Jesús ya sabía lo que había en su corazón, ¿verdad? Y entonces Jesús no lo acusa directamente, no dice: no, sí, sí, sí es cierto, eres tú, no, y abiertamente, no exponiéndolo a todos, sino que simplemente él comenta: tú lo has dicho, ¿verdad? Como diciendo: tú ya sabes y tú ya te condenaste por tu propia boca, tú ya sabes que tú eres, ¿verdad? Entonces, los otros discípulos no alcanzaron a escuchar este breve intercambio de comentarios, más que Juan, porque más adelante Juan nos relata en Juan capítulo 13, del versículo 24 al 26, ¿verdad? Eh, Juan relata que le dijo: el que moja el pan conmigo, ¿verdad? Ese es entonces el pan. No, y después Jesús dice: a quien yo le dé el pan. Y entonces Jesús le da el pan a Judas, y entonces Juan se percató que Judas era el traidor, pero no se lo dijo pues a nadie más en ese momento, pero sí lo plasmó en su carta, en su evangelio, ¿verdad? Entonces, Juan supo de este modo esa terrible verdad acerca de Judas, pero no se la comunicó ni a Pedro ni a nadie en ese momento, ¿verdad? Y entonces dice, incluso Juan capítulo 13, versículo 27, que le dice Jesús a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿no? Y entonces en ese momento Judas se fue, abandonó la ceremonia, y los demás no supieron por qué Jesús le dio esa instrucción. Solo Juan lo sabía, ¿verdad? Jesús sabía quién era el traidor, Juan lo sabía, y Judas también
lo sabía, pero los demás no tenían idea, no lo sabían, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aquí llega algo bien importante que quiero comentar. Continúa el versículo 26 y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y entonces vemos, hermanos, que hay como un cambio de escena. El traidor ya no está entre los 12. Antes de que comience esta la institución de la cena del Señor, Judas ya se había ido. Era necesario, hermanos, que Judas se fuera, porque en la cena donde Jesús está dando una promesa, porque lo que va a ocurrir, ahorita lo vamos a leer, es que Jesús da una promesa y él dice, esta es la última Pascua que como con ustedes, pero ¿quiénes ustedes? No eran ustedes la multitud, no era ustedes el mundo, era ustedes sus cercanos. Ustedes que tienen cercanía, intimidad conmigo, que están conmigo, y aunque son imperfectos, porque muchos de ellos aún eran imperfectos, más adelante vemos cómo Pedro lo niega, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no importa, o sea, yo sé quiénes son los míos, quiénes son mis cercanos, y el que no era, ya no está aquí. Porque después hace otra promesa el Señor y dice que no lo iba a volver a hacer hasta que Él nuevamente regresara, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aquí quiero hacer ese paréntesis, porque cuando Jesús regrese nuevamente, va a hacer esta limpieza. Él no va a celebrar esta cena, ¿verdad? Esta celebración con todos, sino con solo los que son sus cercanos, con quienes se han mantenido en intimidad con Él, con quienes, aunque no sean perfectos aún, Jesús los encuentra en ese camino a ser perfeccionados en Él. Y Jesús va a hacer esta limpieza. Y hemos visto, hermanos, y lo estudiamos mucho en Mateo, ¿verdad? Cómo Jesús hace esta separación cuando hace la separación del trigo y la cizaña. Y vemos muchos ejemplos que hemos ya estudiado que Jesús primero hace una separación. Y así va a ser, así como separó a Judas y dijo, él no va a participar de esto que tengo que decir. Así cuando él venga nuevamente a celebrar, ¿verdad? Con sus cercanos, con sus amigos, con sus íntimos, así él va primero a limpiar, a separar. Y bueno, continúo entonces, versículo 26, ¿verdad? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿verdad? Y entonces, ya cuando se va Judas, Jesús se queda solas con los 11 discípulos fieles. Y en ese momento, hermanos, él transforma esta celebración de la Pascua. Él la transforma que era la celebración que por ordenanza, ¿verdad? De Dios mismo, del antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento se había celebrado, pero en este momento que Jesús pronuncia estas palabras, se convierte en la cena del Señor del nuevo pacto. Sabemos que la Pascua, hermanos, era la fiesta judía más antigua, incluso era una fiesta muy importante, no podía pasar desapercibida en la vida de ningún judío fiel, ¿verdad? Era muy importante. Y entonces, recordemos que esta Pascua se estableció incluso antes de que hubiera sacerdotes, incluso antes del tabernáculo, incluso antes de la ley. Fue ordenada por Dios mientras Israel todavía vivía en esclavitud en Egipto y el pueblo la había celebrado por cerca de 1500 años. Pero la Pascua que Jesús ahora estaba concluyendo con sus discípulos fue la última que quedó divinamente autorizada por el Padre. Así que cualquier
Pascua celebrada después de esta Pascua de Jesús no tiene ninguna relevancia o no es reconocida por Dios. La Pascua perfecta y la última, ¿verdad? Del nuevo pacto es esta que hace Jesús en este momento. Porque celebrar entonces la Pascua actualmente, y no nosotros, porque pues nosotros no tenemos esa cultura, pero sí lo digo por los que sí la celebran, que son judíos, ¿verdad? Y celebrar pues es meramente tradición, porque es solamente una sombra. Es una sombra de lo que ya vino a ser Jesús y que hizo una realidad. Entonces, celebrarla no tendría ningún sentido porque es no reconocer el sacrificio perfecto de Jesús para remisión de pecados. Entonces, celebrar la liberación de Egipto es un sustituto débil para celebrar la liberación del pecado, porque eso es lo que se celebraba en la Pascua. Entonces, Cristo puso fin a la Pascua, a esta celebración, e instituye una nueva conmemoración para sí mismo. Y esta, hermanos, no miraba hacia un cordero, ¿verdad? Sacrificado en Egipto como un símbolo de redención y del amor y del poder de Dios, sino que mira hacia y apunta hacia el mismo Cordero de Dios, quien por el derramamiento de su propia sangre se llevó los pecados de todo el mundo. Y entonces en esa única cena, hermanos, Jesús termina lo antiguo e inaugura el nuevo pacto, lo nuevo, ¿verdad? Y entonces vemos, y dice el versículo 26, continúa, mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Entonces, en primer lugar, Jesús toma el pan, lo bendice con acción de gracias a su Padre, como él siempre hacía, ¿verdad? Él siempre bendecía los alimentos y daba gracias al Padre antes de comer. Y entonces el pan, hermanos, sin levadura que se horneaba, eran como trozos grandes, planos, a lo mejor como una galleta, y eran muy crujientes. Entonces cuando dice Jesús lo partió en pedazos antes de dárselo a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed. Entonces el hecho de que partió el pan no simboliza un cuerpo destruido, porque hemos visto, y Juan lo aclara en Juan capítulo 19, versículo 36, que ningún hueso suyo sería quebrado. Y Juan menciona el Antiguo Testamento, el Salmo 34, 20. Entonces, asimismo, ningún cordero que se sacrificaba en la Pascua, según la tradición antigua, no se le rompían los huesos. No se le rompían. Asimismo, el hecho de que parta el pan no significa que sus huesos o como rompimiento de su cuerpo. Y ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, después dijo, tomando la copa y habiendo dado gracias, otra vez Jesús les dio de la copa diciendo, bebed de ella todos. Y hermanos, este verbo de dado gracias, habiendo dado gracias, de aquí se deriva la palabra eucaristeo, y es Eucaristía, como a veces se le llama a la cena del Señor. No usamos ese término, hermanos, porque la religión popular ha usado este término de una manera incorrecta, diciendo que esa hostia o esa cosita blanca que cuando van a la misa y se comen, dicen que es el cuerpo de Cristo, o sea, literal el cuerpo de Cristo. Y eso no es bíblico, a eso no se refiere. Y ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Más a profundidad. Entonces, estos actos de Jesús, el haber dado pan y que bebieran de la copa, eran características normales de una celebración de Pascua normal, que se comía pan sin levadura y se bebía vino en distintos momentos durante la celebración.
Ajá. Y entonces hermanos, esta copa que Jesús les da a beber, diciendo estas palabras, probablemente era la tercera copa, porque en la celebración de la Pascua no es que todos tomaran como se les placiera la gana, era una ceremonia muy importante, que se guardaba con mucho respeto y había tiempos incluso para tomar la copa. Ajá. Y entonces probablemente esta es la tercera copa, la que se llama la copa de bendición. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 10-16, porque Pablo habla de esta copa y se refiere a ella por ese nombre, la copa de bendición. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso lo dice Pablo en primera de Corintios 10-16. Y de aquí, hermanos, se deriva entonces otra palabra y dice, no es la comunión. Y entonces aquí se deriva comunión. Y este es otro nombre para la cena del Señor. Ajá. Y entonces después dice Jesús, versículo 28, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Partir el pan es normal en la celebración tradicional de la Pascua, pero Jesús ahora, hermanos, le da un significado totalmente nuevo y declara, esto es mi cuerpo. El pan original sin levadura simboliza la separación de la antigua vida en Egipto sin llevar nada de su levadura pagana, o sea, de su influencia pagana y opresora, a la tierra prometida. El pan sin levadura representaba separarse de lo mundano, del pecado y el inicio de una nueva vida en santidad y piedad. Y entonces, por autoridad divina, ¿verdad? Que Jesús recibió de parte del Padre, Jesús transforma este símbolo del pan sin levadura en otro, porque de ahí en adelante el pan representaría el propio cuerpo de Cristo sacrificado por la salvación de los seres humanos. ¿Y cómo, de qué son salvados? Bueno, pues del pecado, porque si los hombres siguieran viviendo en pecado, entonces no librarían la ira de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Se te apagó el micrófono, Yasa. Ah, sí. Sí, perdón. Se me desactivó. ¿En dónde me quedé, hermanos? ¿Sí me escucharon todo? Estabas dándonos la cita de Lucas. Ah, sí. En Lucas, capítulo 22, versículo 19, Lucas informa que Jesús agregó, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, indicando que estaba instituyendo una conmemoración de su muerte expiatoria y que todos sus seguidores y todas las personas que a partir de ese momento creyeran en Jesucristo y en su obra redentora, aunque aún no había ocurrido, hermanos, no había ocurrido, todos tenían que guardar. ¿Cuál era la misión? Que los 11, ¿verdad? Que recibieron esta instrucción tenían que reproducir esa instrucción a todos aquellos que después creyeran en Jesús. Ajá, porque en ese momento no había ocurrido. Jesús ya lo había anunciado, pero incluso los 11 no tenían como mucha idea de qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Pero Jesús dijo, tienen que guardar este mensaje que le estoy dando en sus cabezas y lo tienen que enseñar a los que después crean, ¿verdad? Por ustedes, por su boca, por su testimonio. Entonces, al decir que el pan es su cuerpo, Jesús obviamente no hablaba de una forma literal como lo cree la religión popular y que en esa cosita que se da, pues dicen que es el cuerpo literal de Cristo. Esto es una mala interpretación. Ajá. Y recordemos en Juan 6, de 48 al 66,
que cuando Jesús él decía que él era el pan que había descendido del cielo, muchos pues supuestos discípulos superficiales, ¿verdad? Desertaron por esta cuestión. Y esta palabra que Jesús aquí dice, se trata de la misma equivocación que muchas veces otras personas malinterpretan, como lo enseña la religión popular, ¿verdad? La religión popular le llama a esto la transubstanciación. Y lo que quiere decir es que literal Cristo está en esa hostia que la gente se come, ¿verdad? Esta noción literal es una malinterpretación muy absurda y muy antibíblica, porque la declaración de Jesús acerca de comer su cuerpo fue como una afirmación de que Él es la vid y sus seguidores son las ramas o pámpanos, o sea, y que Jesús no es una uva, ¿verdad? Como cuando Juan el Bautista dijo que Él es el Cordero de Dios y Jesús no es un cordero literal. Ajá. Entonces no es como una interpretación literal. A medida que los discípulos bebían de la copa, Jesús decía, esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Y entonces Lucas también confirma en Lucas 22:20 que el Señor especificó nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el antiguo pacto, hermanos, deja de tener relevancia, trascendencia, validez divina, validez delante del Padre. Ahora, Él es el nuevo pacto. Jesús está estableciendo las bases de este nuevo pacto, ¿verdad? Y distinguiéndolo claramente de todos los pactos anteriores, incluso el pacto que hizo con Moisés, incluso los pactos de Noé, los pactos con Abraham. Ajá. Todos estos pactos en algún momento se pactaron con sangre. Ajá, sí hubo un sangre, se sacrificó un cordero y con sangre se establecieron esos pactos. Pero ahora Jesús está diciendo, mi sangre es el que le da validez a este nuevo pacto, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios trajo reconciliación consigo, el precio siempre fue de sangre, porque dice Hebreos 9:22 y Levítico 17:14, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, porque la vida de toda carne está en su sangre. Entonces, no solo debía matarse un animal expiatorio, sino que su sangre tenía que ser derramada. Y por tanto, para que una vida fuera realmente sacrificada, su sangre debía derramarse. Por eso Jesús, hermanos, no simplemente tenía que morir, sino que debía derramar toda su sangre preciosa. Y Jesús lo hizo. Jesús sangró tanto antes de morir, pues debido a las heridas de la corona, debido a los latigazos, ¿verdad? Jesús sangró muchísimo y para terminar, cuando le clavaron la lanza, que en ese momento él ya estaba, ya había partido con el Señor y derramó toda su sangre, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir también con esto, hermanos? La química, hablando en sí mismo, la química de la sangre de Cristo, o sea, en esa sangre literal, no hay nada que salve. Pero a pesar de que se requería el derramamiento de su sangre, esto simbolizó su muerte expiatoria. La entrega de su vida, que era una vida santa, que era una vida inmaculada, pura, totalmente justa, a cambio de todas las vidas corruptas, depravadas y totalmente pecadoras de hombres no regenerados, es lo que le da el poder a este sacrificio, ¿verdad? No es tanto la sangre literal de Jesús, sino la obra, lo que simbolizó, lo que había detrás de todo ello. Entonces,
Después dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿verdad? Estos muchos, hermanos, que menciona aquí Jesús, pues es los pecados de toda la humanidad, tanto de gentiles como judíos, que ponen su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Ah? O sea, es válido cuando tú crees en la obra que hizo Jesús. Jesús ya lo hizo. Jesús dijo, está al alcance de todo aquel que crea, ¿verdad? Pero por sí mismo, pues si tú dices, sí, ya Jesús vino a morir un día por mí, pero tú no crees y a través del creer no vives, no declaras, no confiesas con tu vida que crees verdaderamente en esa obra redentora, pues tampoco tiene ninguna repercusión, no tiene ningún impacto trascendente en el área espiritual en tu vida. Es de todo aquel que pone su confianza en el Señor Jesucristo. Y estos muchos incluyen a quienes confiaron en Dios antes de que Cristo viniera a este mundo y muriera y resucitara y ascendiera, ¿verdad? ¿Y quiénes son estos? Pues son Abel, son Noé, son Abraham, son Moisés, David, todos los que estuvieron desde antes, hermanos, desde mucho antes. También los incluye a ellos, ¿verdad? Y también incluía a todos los creyentes verdaderos que vendrían después, y entre ellos estamos tú y yo, que creyéramos en la obra redentora de Jesús, ¿verdad? Entonces, fue a causa de esta verdad que Jesús declaró a los incrédulos dirigentes judíos cuando en Juan 8:56 Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, esos muchos hermanos incluían a todos los que estuvieron antes e incluía a todos los que vendrían después, que nosotros no lo sabemos porque incluso incluye a nuestras generaciones venideras que nosotros quizás no conoceremos, pero que Cristo sí los conoce, pero que Cristo ya los pensó, pero que Cristo ya los tenía en su mente y en su corazón, y también por ellos son esos muchos. Y después dice, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, como ya se indicó, esta conmemoración que fue divinamente ordenada de la Pascua terminó cuando Jesús la celebró esa noche con sus discípulos. Y todo aquel que guarda, ¿verdad? La Pascua según el antiguo pacto desde entonces, pues está basado únicamente en una tradición humana. Ajá. Y porque esa Pascua antigua del antiguo pacto, hermanos, ha perdido su significado espiritual, porque Cristo es el nuevo pacto. Cristo vino a poner su vida, a darle una trascendencia, ¿verdad? Para que a través de sus sacrificios, de su sacrificio en la cruz, fuera a todo aquel que creyera en él, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que pertenecen a Jesús, ese acontecimiento que ocurrió en ese aposento alto inició una nueva remembranza de redención que el Señor va a honrar, hermanos, hasta que Él regrese en gloria, hasta que Él regrese nuevamente. Y entonces Él dice, ¿verdad? No beberé nuevamente el fruto de la vid. Y este fruto de la vid, pues es una expresión judía y se refiere al vino. Ajá. Y Jesús dijo, no lo voy a beber más hasta el día en que lo beba de nuevo con los discípulos en el reino de su Padre. Y entre esos hermanos ya vamos a estar nosotros. Ya no solo los 11, también nosotros y todo aquel que crea en Jesús, ¿verdad?
Les había dado instrucciones de recordarlo cuando comieran el pan sin levadura, el cual representa su cuerpo sacrificado, y cuando bebieran de la copa, la cual representa su sangre derramada como sacrificio por el pecado. Y Jesús dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, según 1 Corintios 11:25. Entonces, esa conmemoración, hermanos, debe continuar hasta aquel día que Jesús lo celebre con nosotros, ¿verdad? En el reino de su Padre. La promesa del Señor de beber con los discípulos en ese reino futuro es otra garantía, pues fue una garantía para ellos del regreso de Cristo, una seguridad que tendría un sentido aumentado después de su muerte, de su resurrección y su ascensión. Él les prometió, cuando regrese para establecer mi reino, todos ustedes estarán allí y beberán vino nuevo conmigo. En otras palabras, la cena del Señor no solo es un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados, sino también es un recuerdo, hermanos, de su promesa de que un día Él va a regresar y va a participar con nosotros, ¿verdad? Las bendiciones de su reino. Entonces, la cena concluyó cuando cantaron el himno, que probablemente fue el Salmo 118, creo lo mencionó el pastor el estudio pasado. Y entonces, hermanos, a partir de ese momento salieron al Monte de los Olivos, donde Jesús oraría, ¿verdad?, a su Padre, donde sería traicionado por Judas, arrestado por los oficiales de los principales sacerdotes y comenzaría pues toda esta obra, esa pasión, ¿verdad? La pasión de Cristo. Y bueno, hermanos, pues en este momento yo cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, muchas gracias, Yazaret, y gracias a Dios por la dirección y la inspiración para explicar de una manera tan correcta la cena del Señor. En mi caso me ha tocado continuar con el siguiente pasaje de la negación de Pedro. Y ya el versículo 30 y 31 ya lo comentó Yazaret, y yo también lo comenté el viernes antepasado. El 31, que es profético, y también nos dio pie para estudiar los textos de Zacarías en capítulo 13, principalmente el versículo 7, pero no nada más, sino que otros textos ya también se comentaron en aquel momento. Y pues me toca ya continuar con el versículo 32. El versículo 32 dio pie al título del discipulado de hoy. Así lo van a identificar en todo momento, el discipulado de hoy, la enseñanza que hoy se dio. Y lo leo textualmente, el versículo 32. Y dijo el Señor: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta frase, realmente no muy extensa, está englobando, está reuniendo una gran enseñanza. ¿En qué sentido? Pues él ya había enseñado muchas cosas, la cena del Señor. En el Evangelio de Juan, pues había explicado con mucho detalle el lavamiento de pies que ocurrió también en este tiempo, ¿verdad?, de la última cena, y otras enseñanzas. Al salirse de la área del aposento alto y cantar el himno y dirigirse a un ambiente, vamos a decir, diferente, el Señor cree pertinente hacer este anuncio.
Y yo estuve meditando y orando y pidiendo la dirección al Señor, la trascendencia del anuncio, porque el anuncio literalmente está anunciando su resurrección. Él ya la había anunciado, había dicho que iba a morir y que iba a resucitar en el tercer día, aunque en los últimos pasajes no había hablado mucho de eso. Pero aquí no nada más la está anunciando, sino está fijando el sitio donde iba a entrevistarse nuevamente con sus discípulos después de la resurrección. Y ese sitio era precisamente Galilea. Efectivamente, esta reunión ocurrió y está narrada en el capítulo 28 de Mateo. Y es muy importante, no me voy a adelantar a hablar de lo que se tocó en esa reunión, pero sí me conmovió mucho que el Señor, de una manera tan clara y terminante, anunció que Él iba a resucitar. Todavía no moría, todavía no era tomado preso. Los discípulos seguramente pues un poco descontrolados, de eso se estaba hablando, ¿verdad? Que él continuamente les estaba recordando que iban a perder la fe en él por los eventos que iban a suceder a continuación. Y se dieron varias discusiones, una de ellas con Pedro se va a exponer más adelante. Y todos decían, seré yo no soy, yo voy a ser leal, y todo era como en las fuerzas humanas estaban dispuestos, excepto Judas, a seguir al maestro a lo que fuera, pero estaban ignorando cosas muy importantes que el Señor sabía. Así pues, yo regreso al versículo de la resurrección y propiamente lo que el Señor estaba anunciando era el triunfo, porque la resurrección es el triunfo. Cristo ha resucitado. Es el triunfo de las edades, el triunfo de los tiempos. ¿Por qué la resurrección es el triunfo? Voy a tomar el tiempo que me queda para hablar porque así lo siento. ¿Por qué la resurrección es el triunfo? Bueno, antes de la encarnación del Hijo de Dios, el viviente, antes de su encarnación, él había existido eternamente en el cielo sin cuerpo, sin corporalidad humana. No tenía el cuerpo, la corporalidad humana, pero siempre había sido por la eternidad el manantial y el príncipe de toda la vida creada. Lo dicen diferentes textos de la palabra de Dios. Sin embargo, era necesario que resucitara corporalmente para la consumación de la redención de las causas que tenían que ver con los hombres por los cuales él había venido a la tierra. Y esa redención y esas causas por las cuales él vino, podemos englobarlas en varios temas. La resurrección corporal significa la cumplida realización de la victoria del Redentor sobre la muerte. No podía haber ninguna clase de triunfo sobre la muerte, pues ni fruto alguno de victoria aparte de la resurrección corporal. Era necesaria la resurrección corporal, lo que él estaba anunciando. Después que yo resucite, nos vemos en Galilea. Estaba anunciando el triunfo, siendo esta la resurrección corporal la única evidencia fidedigna de que la muerte había sido vencida.
Y es también la resurrección corporal de Cristo lo que más ha sido atacado a lo largo de las edades y de la predicación del Evangelio. Ahora que estamos viendo en primera línea el asunto pues semi-religioso, político de la guerra en el Medio Oriente, pues pensamos si realmente todo este grupo de gente hubiera creído en esa resurrección corporal de Cristo el Señor, estoy seguro que no estarían en guerra, no estarían destruyéndose mutuamente, porque la resurrección corporal del Señor es la base de la fe de los redimidos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, el 14 al 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos, en esta cita de Romanos, se refiere a cómo en su época se iba construyendo la fe de los creyentes en el primer periodo de la iglesia. El individuo solo puede creer gracias al testimonio de quienes creían antes que él. Y esa cadena no tendría existencia alguna aparte de la fe de la primera generación de creyentes. Por eso dice que la fe viene por el oír, porque de la primera generación a la segunda y a la tercera generación se pasaba la verdad absoluta de que Cristo había resucitado de los muertos. Y esto, si lo analizamos, sigue siendo real. La próxima generación que crea en Cristo el Señor será por el testimonio de la generación de los que le prediquen que Cristo resucitó de entre los muertos. Aunque no lo vimos, pero lo creemos por el testimonio de los que vivieron antes que nosotros. Sin embargo, en esta reunión de los discípulos de Mateo capítulo 26, que se dan tantas circunstancias difíciles, va a resultar que esos testigos escogidos, o sea, los 11, porque ya el 12º ya lo eliminamos, no creyó desde el principio. Pero los que decían creer, los 11, estaban dubitativos, estaban con muchas dudas e incluso perdieron su fe al ver la muerte de Cristo en la cruz. Hay muchas evidencias de ello en los evangelios. Perdieron su fe. De hecho, por ejemplo, Pedro regresó a su barca a pescar después de la muerte del Señor. El Señor fue allá a las playas de Galilea y habló con él y lo llamó nuevamente al servicio. Era la resurrección corporal el factor definitivo para recobrar la fe y para tener una fe fresca, una fe con la cual compartir y mover al mundo. Está en diferentes citas toda esta historia. Sin la resurrección corporal de Cristo, ningún hombre habría creído jamás en el crucificado y en todo aquello que se decía de él en las escrituras, porque su fin habría constituido la negación de sus propias predicciones anteriores que señalaban su resurrección y su triunfo. Pero qué hermoso es que el mismo Señor anuncia su resurrección, hace
la anunciación. Vuelvo a leer el versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es pues la resurrección del Señor el sello por el cual el Padre garantiza la persona y la obra de Cristo, quien por este hecho se demuestra ser el profeta y el Hijo de Dios, tal como dice Romanos 1:4 y Hechos 2:23. Y viendo la resurrección del Señor como un sello, pues es el sello que ya los profetas habían testimoniado. Voy a leer solamente el Salmo 16, el versículo 10, Salmo 16:10. Hermosamente dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, por la eternidad. Y eso solamente es uno de tantas citas que hablan en el Antiguo Testamento de la resurrección. Doy otra cita, no la vamos a ver, otras dos, Oseas 6:2, para los estudiosos que toman nota, Isaías 53:8, 8-10, y la señal de Jonás en Mateo 12:39. También la resurrección es el sello sobre el testimonio que Jesús dio en cuanto a sí mismo. Mateo 16:21. También los apóstoles, como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:15, habla del sello de la resurrección. Es el sello que afirma que Jesús es rey. La resurrección del Señor en Hechos 13:34. Es el sello que refrenda la plena autoridad de Jesús como rey y juez universal. Hechos 17:31. Y es el sello que garantiza la resurrección y la gloria del creyente. Esto es muy, muy importante para todos los que hemos creído. Es algo que tenemos que tener presentes y estarlo repasando, no nada más en sepelios, sino mientras estamos vivos. Primera de Tesalonicenses 4:14, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vean que aquí la palabra de Dios no habla ya de la muerte, sino habla de un dormir en él. Lo leo de nuevo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que la resurrección del Señor no nada más sirve para llevarnos a creer en que Jesús era todo lo que decía ser, sino también viene a afectar nuestra vida, lo que creemos sobre cada uno de nosotros, los creyentes. Yo no puedo creer por el creyente vecino. Cada creyente va construyendo su fe sobre las verdades bíblicas, y esta es una muy importante. Que Jesús traerá con él a los que durmieron en él en el tiempo de la resurrección. Y la resurrección del Señor es el hecho más firme y mejor atestiguado en la historia de la salvación. Ahí está el capítulo 15 de 1 Corintios, ya lo citamos.
La muerte y la resurrección de Cristo es la base de la reconciliación con Dios de aquellos que antes eran enemigos, que antes éramos enemigos. La base de la reconciliación con Dios. Romanos 5:10. Es la liberación del dominio del pecado en la vida del creyente. Romanos 6:10. Y es el señorío de Cristo establecido. Romanos 14:9. La obra intercesora de Cristo a la diestra del Padre. Romanos 8:34. La unión venidera del Señor con los suyos. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:14. Y una manifestación muy especial de amor del Padre, de su Padre Celestial, para con su Hijo. No lo dejó en el Seol, no lo dejó en la tumba, le dio la resurrección. Lo dice claramente en Juan 10:17. También la resurrección de Cristo es la base de la nueva vida de los creyentes. No nada más es para cuando vayamos con el Señor y después vengamos ya con el cuerpo resucitado, espíritu, alma y cuerpo, como vino, como se presentó el Señor allí en Galilea. Así será con nosotros. Y esto nos alienta en nuestra nueva vida en Cristo. Y pues comento el pasaje para no alejarme del pasaje que me tocaba. Después que haya resucitado, anunciando su resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. En otro evangelio dice, allí me veréis. Esto no quiere decir que no tuvo apariciones, no tuvo interacciones con los discípulos antes de esa. Hubo varias, ya habiendo resucitado. Los evangelios dan fe de ellas, no las vamos a estudiar. Y esto no excluye las intervenciones del Cristo resucitado que se dieron. Eso tengo que aclararlo. Ahora bien, regresemos al estado de ánimo de los discípulos encabezados por Pedro. De alguna manera Pedro empieza a tomar, sigue tomando la batuta, el liderazgo de los discípulos. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, que ya vimos que otra versión dice, aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca me escandalizaré, yo nunca la perderé. Fue tajante, fue terminante Pedro, pero también Jesús fue terminante en la respuesta, versículo 34. De cierto, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, pues yo creo que el gallo canta por ahí de las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, o sea que esa noche iba a ser muy larga, iba a terminar cuando el gallo cantara la noche, iba a terminar con la negación de Pedro. A veces las horas de un momento de desafío de nuestra fe van minando, van debilitando la fe y flaqueamos. Si no estamos asidos a la promesa, a la esperanza, a la presencia por medio del Espíritu Santo del Señor junto a nosotros, con nosotros y en nosotros. Efectivamente, lo vamos a ver más adelante, esto sucedió. Todo lo que el Señor Jesucristo, el Señor, dijo en los pasajes que hemos leído, ocurrió. Él es
el verdadero profeta. Nunca dijo algo que no sucediera. Hay muchos profetas falsos que están diciendo cosas que no suceden cuando ellos las profetizan, pero Jesús es el verdadero profeta. Veamos la respuesta de Pedro. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Curiosamente, esto ocurrió, pero no en esos días. Pedro murió por el Señor y por causa del Señor muy claramente, muchos años después, y la mayoría de los discípulos, por no decir que todos, igual dieron su vida por el Señor, pero no en el momento que ellos estaban pensando. En esas horas difíciles que se van a tipificar cuando estudiemos el próximo viernes Getsemaní, la oración, y los desafíos para mantenerse fieles en las horas oscuras y difíciles, pues ese es el tema que se está tocando después de la resurrección que dijo el Señor. La dificultad de mantenerse fiel en las horas difíciles, en las horas oscuras. Vuelvo a repetir, tal como ellos dijeron, así sucedió, pero no en el momento. Pedro murió por causa del Señor. Los demás discípulos también. Pero es en el momento de Dios, en el momento que Dios lo llamó verdaderamente amor. Lo que el Señor quería era fortalecer. Lo que el Señor quería era que conocieran el camino de la humildad. Ya lo he dicho varias veces en estudios anteriores. No fue fácil, pero estaba enaltecido, se sentía muy fuerte y no pasaron más que algunas horas para que negara en ese momento al Señor delante de una sierva. Aunque he de decir, y lo vuelvo a repetir, que Pedro más adelante efectivamente murió y dio su vida por causa del Señor. Todos los demás dijeron lo mismo y todos los demás entregaron su vida en el apostolado que el Señor los llamó. El discipulado es resultado de la resurrección de Cristo. El discipulado es a lo que estaban siendo llamados los discípulos. Y es a lo que estamos siendo llamados todos, a un discipulado de por vida. Que no empecemos con mucho entusiasmo como Pedro, y aunque vamos a tener momentos de flaqueza, pero el Señor nos va a sostener en el camino. Él así lo ofreció, Él así lo dijo, Él así lo hará. Él así lo hará. Pues le damos gracias a Dios por su enseñanza de hoy. Creo que ha sido fundamental para los que la hemos preparado y para los que nos han acompañado y nos acompañarán escuchando este discipulado y todos los discipulados que se dan de acuerdo a la palabra de Dios. Seamos agradecidos y hagamos una oración de gratitud a nuestro Dios porque Cristo es el Señor
anunció su resurrección con tiempo suficiente como parte de las enseñanzas de ese momento antes de ser arrestado. Gracias, Señor y Dios, gracias por Jesucristo, el Señor. Gracias porque en su ejemplo de vida y en el resultado de su ejemplo y tu misericordia, pues vemos culminar su ministerio en la resurrección. Como será el de cada uno de nosotros. Danos fidelidad, amor, paciencia, templanza, gozo, paz, esperanza, para caminar por los valles y las cumbres de la vida, porque no siempre es igual. Pero en todo momento tú nos acompañas. Y acompañarás a todo aquel que decida venir y convertirse en discípulo del Señor Jesucristo. Como estos hombres estaban en proceso, señalados, recibiendo las enseñanzas y las pruebas. Gracias por esta noche hermosa y gracias porque hemos podido estar juntos, glorificando tu nombre, Señor. Gracias por Cristo, el Señor. Bendito Espíritu, acompañado. Amén. Pues nos despedimos. Ya terminó. Hemos estado juntos. Gloria al Señor. Buenas noches, Yazaret. Buenas noches. Gracias por todo. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Muchas gracias, Yasa, muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos, hermanos.